todos, mi nombre es Jan y estaré hablando sobre el Sanedrín. Su nombre deriva del griego Sinedrión y significa asamblea o concilio. El Sanedrín fue la autoridad religiosa, política y judicial más importante del judaísmo durante el periodo del Segundo Templo, entre el siglo III a.C. y el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén. Este tribunal estaba compuesto por 71 miembros. El sumo sacerdote, que solía presidir el tribunal, ancianos, eran los líderes de las tribus o familias principales. Escribas, eran expertos en la ley, generalmente fariseos. Saduceos, miembros de la clase sacerdotal y aristocrática que controlaban el templo, con una interpretación más conservadora de la ley. Fariseos, expertos en la ley, que defendían una interpretación más cercana de la vida diaria del pueblo. El Sanedrín era responsable de tomar decisiones en una amplia gama de áreas, como en asuntos religiosos. Es donde hacían la interpretación y aplicación de la ley de Moisés, decisiones doctrinales y resolución de controversias religiosas. Juicios criminales. En teoría, el Sanedrín podría juzgar casos capitales, aunque bajo el dominio romano, su poder de imponer la pena de muerte estaba limitado. De ahí la necesidad de llevar a Jesús ante Pilato. Control político. Aunque los romanos eran la autoridad suprema, el Sanedrín tenía cierto control sobre la vida interna de los judíos, como la supervisión de los sacerdotes del templo, cuestiones administrativas del templo y asuntos de gobernanza local. Aplicación de la ley. El Sanedrín decidía sobre cuestiones de pureza, el Shabbat, el pago de impuestos y las normas del templo. El juicio de Jesús es uno de los eventos más conocidos donde el Sanedrín jugó un rol crucial. Jesús fue acusado de blasfemia por proclamarse el Hijo de Dios, un acto que violaba la ley mosaica. Aunque el Sanedrín lo condenó, no tenía autoridad para ejecutarlo, por lo que fue entregado a los romanos para su crucifixión. Una de las curiosidades es que la constitución de 71 miembros en el Sanedrín era para evitar la posibilidad de un empate. Según las leyes judías, no se debe realizar juicios capitales de noche. Sin embargo, el juicio de Jesús se llevó a cabo de madrugada, lo que sugiere un deseo de apresurar el proceso antes del Shabbat. Tensiones internas dentro del Sanedrín. Mientras los saduceos tenían más poder político y controlaban el templo, los fariseos tenían mayor popularidad entre el pueblo. Esta rivalidad influyó en muchos de los debates y decisiones del tribunal. Algunos miembros, como Nicodemo y José de Arimatea, simpatizaban con Jesús, lo que demuestra que no todos los líderes estaban en su contra. Fuentes extrabíblicas. Flavio Josefo, un historiador judío romano que nos da información sobre el Sanedrín y la vida judía en el periodo del Segundo Templo. En Antigüedades Judías, Josefo menciona cómo el Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, y también describe varios judiciales en los que participó. La guerra de los judíos. En esta obra, Josefo describe cómo el Sanedrín interactuaba con los gobernadores romanos y su papel en la vida política de Jerusalén. Siguiendo con las fuentes, tenemos a Filón, un filósofo judío de Alejandría. También menciona el Sanedrín en sus escritos. La casa de Caifás. Excavaciones en Jerusalén han identificado lo que muchos creen que es la casa del sumo sacerdote Caifás, pues presidió el Sanedrín durante el juicio de Jesús. Los hallazgos arqueológicos confirman la existencia de este líder judío, mencionado tanto en la Biblia como en fuentes extrabíblicas. El Talmud y los Evangelios nos ofrecen una visión más detallada sobre el rol y la influencia del Sanedrín.
en la historia del pueblo judío y en el contexto del Nuevo Testamento. Vemos en Hechos 4 del 1 al 22, donde describe cómo los apóstoles Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín por predicar por Jesús. En Mateo 26 del 57 al 68, relata el juicio de Jesús ante el Sanedrín, donde los líderes lo acusan de blasfemia. El Sanedrín perdió su poder tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, aunque algunos sugieren que se reconstituyó de manera académica en Yavne, bajo el liderazgo rabínico. El Sanedrín en Yavne fue un paso crucial para la preservación del judaísmo después de la pérdida del templo, pero su influencia fue disminuyendo con el tiempo. Eventualmente, el centro del aprendizaje rabínico se trasladó a otras ciudades, como Tiberíades, y el Sanedrín, en su forma antigua, dejó de existir por completo. La última referencia histórica significativa a un Sanedrín funcional ocurrió alrededor del siglo V después de Cristo. Hubo intentos de instaurar el Sanedrín que comenzaron en el siglo XX y han continuado hasta hoy. En el 2004, un grupo de rabinos y académicos se unió para formar un Sanedrín en Jerusalén, con el objetivo de restaurar una especie de autoridad rabínica y judicial. Sin embargo, este esfuerzo fue visto con escepticismo, pues muchos en el judaísmo que consideran que un Sanedrín solo puede funcionar solo con la restauración del templo en Jerusalén. Además, el contexto político y religioso actual en Israel y en la diáspora complica cualquier intento de restablecer una institución con el poder y la autoridad del antiguo Sanedrín. El Sanedrín desapareció hace siglos, pero su influencia sigue viva. Podría regresar y restaurar su poder en la vida judía moderna. Deja aquí tus comentarios y profundicemos. Esto es Ecos Bíblicos. No olvides en suscribirte, regálame un like, dale a la campanita y hasta la próxima.